1 Corintios capítulo 12. Y estamos en una serie, amados hermanos, sobre los dones, que es de lo que trata el capítulo 12, 13 y 14. Pero he tenido a bien, me ha parecido importante poder detenernos en estos textos, porque, digamos, es la oportunidad para poder dar claridad, para poder ser instruidos en relación a algunos dones. A estos dones se le conocen como dones hombres. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice: Él dio a algunos ser apóstoles, otros profetas, se lo puede leer ahí, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el objetivo de estos dones hombres es que los santos sean capacitados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pasaje paralelo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 en adelante. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Y la razón por la que he decidido dedicar un espacio a definir palabra por palabra qué significa cada una de estas cosas es porque estamos en un contexto, hermanos, en los que abundan personas que se hacen llamar apóstoles, profetas, unos incluso se hacen llamar patriarcas. Hay bastantes ideas en relación a las visiones, los sueños, las profecías, revelaciones que el Señor da. Y yo quisiera entonces detenerme para poder, a través de las Escrituras, y que usted también lo pueda comprobar en su palabra, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Cómo analizar este tipo de experiencias? ¿Cómo ponerlas en contexto? De manera que, como orábamos, nuestra fe no se base en nuestras emociones, nuestras opiniones o sobre lo que dice la gente, sino que podamos decir con cada cosa que afirmamos: esto lo creo porque la Biblia dice en el capítulo tal del libro tal, esto y esto. Entonces hoy, el domingo pasado, vimos los apóstoles. Si de pronto usted no vio esa predicación, usted la puede encontrar en el canal de YouTube de la iglesia. Hoy vamos a continuar con el oficio de profetas, los profetas. Pero probablemente aquí voy a dividir esto en dos: los profetas del Antiguo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento, y luego vamos a abordar un poco la profecía en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver los profetas del Antiguo Testamento y la profecía del Antiguo Testamento. Así es que vamos a iniciar, hermanos, en primer lugar, por lo más básico. ¿Quién es un profeta? ¿Quiénes son los profetas? Y vamos a examinar un par de textos que nos pueden ayudar a entender por lo menos quién es un profeta en el Antiguo Testamento. Ubíquese por favor en Éxodo capítulo 4, versículo 10. Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 17. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor. Recordarán ustedes que Moisés es llamado, este es el contexto, la zarza, y entonces habla con él y Dios le encomienda que vaya y haga esa obra de ministerio en Egipto, sacar al pueblo de Israel. Y entonces Moisés le contesta: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién hace al hombre mudo o sordo o con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. Además,
Ahora Él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. Ese es el primer texto. Ténganlo en cuenta ahí. Ahorita vamos a volver para dar algunas énfasis. El segundo texto está en Éxodo también, pase unas 2 páginas probablemente, o una página, en el capítulo 7, versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Este es el segundo texto. De estos 2 textos, ¿qué podemos ver? Primero, el énfasis. Tanto en el capítulo 4 como en el versículo 7 se habla de yo estaré con tu boca, yo pondré mis palabras en tu boca. ¿Sí? Usted dirá, usted va a ver ahí, dice ahora pues de yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. En el capítulo 7 dice que Moisés va a ser como Dios para Aarón. ¿Qué significa que va a ser como Dios? Va a tener la autoridad. Le está diciendo, mira, yo voy a decirte algo a ti y Aarón lo va a recibir. Y la manera como Aarón reciba lo que tú le vas a decir es como si Dios mismo estuviera hablando. Entonces Aarón, en el capítulo 7, dice el texto, Aarón va a ser tu profeta. ¿Profeta de quién? De Moisés. El profeta proclama la palabra de alguien que se la dio. Ese es un profeta. Moisés es profeta de Dios porque habla las palabras que Dios iba a poner en su boca, y a su vez Aarón iba a ser profeta de Moisés. Porque lo que Dios le da a Moisés, Moisés se lo da a Aarón, y Aarón es lo que se lo va a decir a el faraón. Hay un énfasis. Les enseñaré lo que tienen que hacer. Les diré lo que tienen que decir. Usted hablará por mí las palabras que yo le diga. Capítulo 7. Tú hablarás todo lo que yo te mande. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ustedes van a ver que siempre que Dios hablaba a un profeta, el profeta tenía que hablar exactamente y estrictamente lo que Dios le decía que hablar. No podía hacer otra cosa. Veamos otro par de textos. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Usted va a encontrar ahí que el mismo texto nos va a explicar qué hacía el profeta. Antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía, vengan, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. O sea que un vidente, luego vamos a definirlo, un vidente es alguien que ve. ¿Ve qué? Ve sueños, ve visiones. Al profeta también se le llama vidente. Pero aquí el énfasis del texto es el cómo el profeta recibe el mensaje. ¿Cómo lo recibe? En Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10, Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10 dice, porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Noten, la instrucción del Señor. Que dicen a los videntes, no vean visiones, y a los profetas, no nos profeticen lo que es recto, díganos palabras agradables, profeticen ilusiones. Noten ustedes que aquí el mandato es, proclámennos ilusiones, no vean estas cosas rectas que el Señor manda. No. Díganos lo que nosotros queremos escuchar, háblennos cosas agradables. Entonces, el énfasis de estos 2 textos es, ¿cómo recibe el profeta el mensaje? Lo recibe a través de un sueño, lo recibe a través de una visión, lo recibe a través de una manifestación extraordinaria. Y luego
debe proclamar lo que esa persona vio. No vean visiones, es decir, no vean cosas que el Señor les muestra, no nos profeticen eso, díganos palabras agradables. Entonces hay un pueblo, una audiencia que escucha, un vidente, un profeta que ve y luego debe comunicar esa verdad. Estas dos cosas las vemos unidas en Números, capítulo 12, versículos 1 al 8. Números, capítulo 12, versículos 1 al 8. Dice el texto: entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con que se había casado, pues se había casado con una mujer cusita, y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Noten ustedes, Dios ha hablado a través de Moisés, o sea, Moisés es un profeta. Pero también está diciendo que Dios también ha hablado a través de Miriam y Aarón. Continúa, y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Y el Señor de repente les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan ustedes tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Como que, vamos a hablar. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo: miren, oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él, ¿cómo? En visión, dice ahí. Hablaré con él en sueños. Pero no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel, cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. Miren la diferencia. Aarón y Miriam hablan de parte del Señor, pero la forma como Dios se comunica con ellos es a través de sueños y de visiones. Pero en el caso de Moisés no lo hace a través de sueños y visiones, sino que Dios habla cara a cara con Moisés. Y Dios mismo dice que sueños y visiones son dichos oscuros. Es algo como que está sujeto a la interpretación, pero Dios le está comunicando. Pero cuando Dios habla cara a cara con Moisés, no son dichos oscuros. Eso es lo que dice ahí. Abiertamente y no en dichos oscuros. Él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temieron hablar con mi siervo, contra Moisés? Y aquí estipula una diferencia. Mire, una cosa es que yo les diga a ustedes, yo hablo con ustedes en sueños, en visiones, está bien. Pero yo con él hablo cara a cara. Y ustedes acaban de murmurar contra él, contra lo que él está diciendo. Murmurar contra lo que Moisés está diciendo es murmurar contra quien él habló cara a cara. Al murmurar contra Moisés, está murmurando contra mí, porque es que Moisés lo que está hablando no es algo que él se inventó. Es algo que yo le dije cara a cara, a diferencia de ustedes, que yo les hablo a ustedes a través de sueños y visiones. Y la pregunta es, ¿por qué no temieron a eso? ¿Por qué no tuvieron temor de eso? Entonces, mis hermanos, la forma común en que los profetas y videntes recibían sus revelaciones es a través de sueños y profetas. Así, mis amados hermanos, la palabra o el vidente enfatiza la recepción del mensaje, es decir, cómo lo recibe, y la expresión profeta, la palabra profeta, enfatiza la entrega del mensaje. ¿Qué tiene que hacer el vidente con ese mensaje que recibió? Proclamarlo. Y en este último texto lo que estamos viendo es que cuando Dios habla, cuando el profeta habla, Dios está hablando, y ante esa palabra que Dios está hablando, el hombre debe temer. El hombre debe obedecer. Eso que Dios habla es autoritativo, tiene la autoridad para decirnos qué hacer y qué no hacer. De ahí que la responsabilidad del profeta debe ceñirse exclusivamente a hablar lo que Dios dijo. No sus propias opiniones, no sus deseos, no sus pensamientos, no sus sentimientos. Es lo que Dios dice. Entonces, esto es lo que es un profeta. No sobra decir, hermanos, que los profetas son designados.
por el Señor. En cada uno de estos textos vemos que es Dios mismo el que habla con el profeta. Es Él mismo el que elige al profeta. Pero no se queda así. En segundo lugar, ¿cómo ejercían el ministerio profético? ¿Cuáles eran las cláusulas a través de las cuales el profeta tenía que ejercer ese ministerio? Vamos a ver dos textos. Por favor, ubíquese en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio. Entonces aquí es lo que hemos hablado. Es un profeta que sueña, es un profeta que ve, ¿cierto? Que recibe visiones. Pero aquí hay algo que se añade. Dice, te anuncia una señal o un prodigio. ¿Qué es una señal o un prodigio? Un milagro. Como que la vara de Moisés y se convierte en una serpiente, ¿verdad? Abrir el mar en dos. Una cosa de estas. Versículo 2. Y la señal o el prodigio se cumple. Entonces, el profeta recibe un sueño. Luego dice, les voy a hacer esta señal para que ustedes vean que es así. Y luego dice, y si el prodigio se cumple acerca del cual te había hablado diciendo, y ahora observe, que sale de la boca del profeta. Dice, vámonos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí estamos hablando entonces de un profeta, de un soñador de sueños, que no solamente dice yo soy profeta, sino que también hace milagros y hace señales. Vamos a poner, trajo un muerto y lo resucitó. Vamos a poner 6 meses de lluvia, hizo algo y empezó a llover. Digo a la tierra, produzca hierba y produjo hierba. Eso es un milagro, una señal. Y la gente dice, wow, habíamos dicho el domingo anterior que las señales casi que identifican al enviado de Dios. ¿Cómo se sabía? Bueno, se hacía una señal. Pero este texto me está diciendo que no solamente es la señal. ¿Qué es la palabra de este profeta? Este profeta está diciendo, miren la señal que he hecho. Así que créanme, porque si no fuese de parte de Dios, yo no hubiera hecho esta señal. Pero lo que le dice es, vamos a servir a otros dioses. Y Dios ya había dicho en su palabra, Deuteronomio capítulo 5, Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La palabra que Dios ya había revelado, que el pueblo tenía, seguía siendo la autoridad para ellos. Aunque viniera un profeta que hiciera señales y prodigios, si lo que sale de la boca de ese profeta te lleva a alejarte de Dios, es un falso profeta. Pero pastor, pero mire esa señal, no importa. Porque está contradiciendo qué cosa. Me está llamando a hacer algo que está en contra de las Escrituras. Pero eso no solamente queda ahí. Versículo 4. En pos del Señor su Dios ustedes andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Este énfasis marcado, amados hermanos, establece que a quien debemos temer es a Dios, no al profeta. Y que en pos de Dios debemos andar. Es los mandamientos de Dios que debemos guardar. Es la voz del Señor que debemos escuchar. ¿Y dónde está la voz del Señor basado en este texto? En la palabra que para el momento había sido revelada. ¿Qué tenían que hacer con ese profeta? Versículo 5. Pero a este profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte
por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal del medio de ti. La solemnidad del ministerio profético, la autoridad, lo delicado del ministerio profético, en este texto lo vemos porque si ese profeta te llama, te convida, te invita, así sea con señales y prodigios sobrenaturales, pero lo que te dice es apartarte del Señor, alejarte de Dios, negar el evangelio, negar la fe cristiana, contradecir lo que Dios ya ha dicho, se ve, porque si eso pasa, a ese profeta había que matarlo. Y dice el texto, de esa manera vamos a quitar el mal de medio de ti. Pero ahora no solamente eso. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 22. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 22. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Este texto se cumplió en Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes la transfiguración? Jesús está con sus discípulos y Jesús se transfigura y a un lado está Moisés y a otro lado está Elías. Y desde el cielo se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y es significativo Moisés y Elías. Y más adelante lo vamos a ver porque el Antiguo Testamento básicamente se divide en esas dos secciones. Moisés, que es la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, y Elías, que es un profeta. La ley y los profetas eran la palabra de Dios de ese momento. Cuando Dios dice a él oí, es decir, a Cristo, lo que está diciendo es Cristo es la clave para entender la ley y los profetas. Todo lo que diga Cristo se debe oír con mayor autoridad y en el contexto de lo que está hablando en el Antiguo Testamento. Cristo es la llave del Antiguo Testamento. Él es nuestro verdadero y perfecto profeta. Pero, ¿qué pasaría mientras tanto? Versículo 16. Esto es conforme a esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ser que este gran fuego no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Otra vez, ¿qué va a hacer con ese profeta? Las palabras de Dios las va a poner en la boca de ese profeta. Y él les hablará todo lo que yo le mande. ¿Qué va a hablar ese profeta? Lo que Dios mande, no otra cosa. Verso 19. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Vean la solemnidad. Es autoritativo. El profeta habla y Dios habla. Desobedecer lo que diga el profeta es desobedecer a Dios. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Wow. Otra vez, la solemnidad del ministerio profético. Profeta que hable con orgullo. La Reina Valera dice con presunción, presuntuoso. Cosa que yo no haya hablado, esa persona morirá. Versículo 21. Si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Dice el Señor, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esas palabras que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Si él hablaba y Dios no había dicho nada, debe morir. Cuando eso pasa es porque el profeta está hablando con presunción, con orgullo. ¿Y cómo yo sé que es profeta? ¿Cómo yo sé si es palabra tuya o no? Bueno, fácil. Si lo que él dice se cumple, fui yo el que lo dije. Pero si no se cumple, esa persona debe morir porque no se cumplió. Entonces, si usted junta Deuteronomio capítulo 18 y Deuteronomio capítulo 13,
usted va a encontrar lo siguiente. Primero, el profeta prometido tiene su cumplimiento en Cristo. 2, Moisés era considerado un profeta, pero su autoridad era mayor. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el comparativo entre Aarón y Miriam? Puesto que no recibía la palabra de Dios a través de sueños, sino que hablaba con Dios cara a cara. Y por ello se diferencia de Aarón. A su palabra debían temer más. Dios pone en la boca del profeta las palabras de Dios, por tanto, es un portavoz de Dios. Se limita a hablar lo que Dios ha dicho. Tercero, esto implica, hermanos, que el profeta tiene una autoridad divina, de tal manera que no escuchar al profeta significa no escuchar a Dios, y eso lleva consigo un castigo. En Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23 dice, Moisés dijo, el Señor les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos, a él prestarán atención en todo cuanto les diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Y les decía que esta solemnidad es alta. Quien habla palabras que Dios no ha enviado debía ser castigado con la pena de muerte. ¿Cómo identificamos un profeta? 1, esa persona hace señales. Bueno, sí. 2, me está desviando del Señor. Aunque haga señales y me desvíe del Señor, es un falso profeta. Si lo que dice no se cumple, falso profeta. Mis hermanos, y aquí hay una aplicación práctica. Muchos de los problemas, si se quiere, las confusiones, si se quiere, que tiene una persona cuando alguien se le acerca y le dice, Pepito, ven acá, tuve un sueño. El Señor me mostraba que tú estabas en un puente maldiciendo a Dios. ¿Tú por qué estás haciendo eso, fulano? La persona que escucha eso, con un corazón sincero, no quiere cerrar su oído a la voz de Dios. ¿Por qué empieza a tambalear? Si le cree o no le cree. Yo les voy a decir por qué. Porque hay una ignorancia del texto bíblico. Si un profeta hace una señal y me dice, vámonos tras otros dioses, ¿qué debiera hacer yo? Oye, ven acá, me parece muy raro que Dios diga eso, porque en Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2, dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, pero tú estás cuestionando la palabra de un profeta. Te voy a demostrar que Dios me dijo esto. Mira, esto es fuego y quema. ¿Cómo yo hago eso si Dios no me envió? Pues no importa. Usted puede resucitar a todo el cementerio entero. Pero usted me está diciendo algo que va en contra de la palabra. Cuando ignoro las escrituras, es cuando yo empiezo a tambalear. Así es que el tema no es si la profecía, si viene, si no, si Dios... No. Si Dios ha hablado, y esta es la palabra profética más segura en la cual hacemos bien, en ver como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, si sobre esto está cimentada mi vida, yo fácilmente puedo discernir, distinguir, diferenciar entre una cosa y la otra. Y mis hermanos, esta aplicación primera que les doy es también exhortándoles y animándoles a cultivar una devoción al Señor a través del estudio profundo de la palabra. A través del estudio profundo de la palabra. En el Nuevo Testamento el Señor nos dice, mire, hay personas que son como las olas del mar, inconstantes. Y una de las razones por las que son inconstantes, una de las razones por las que son llevados por cualquier viento de doctrina, es porque cuando se le pregunta acerca de su fe, se le pregunta acerca de lo que Dios ya reveló, no de lo que falta por revelar, de lo que Dios ya reveló, no saben dar defensa de la esperanza en la que están.
El Señor, pero mi hermano, es que yo lo vi patentico, el Señor me mostraba que yo tenía que ponerme el cabello así. Sí, mi hermana, pero ¿qué dice la palabra? Pero mi hermano, es que yo lo vi y eso fue tan real. Mi hermana, pero ¿qué dice la palabra? Ignorar las escrituras, hermanos. Ignorar las escrituras es el primer paso para ser presa fácil de cualquier sentimiento, de cualquier premonición, de cualquier intuición, de cualquier sueño, de cualquier cosa. Profundicemos la palabra. Mis hermanos, inviertan dinero en libros que les ayuden a estudiar la palabra, a conocer a Dios. ¿Quién es Él? Conocer sus atributos, su eterno poder, su deidad, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Entonces alguien se le acerca a un hermano, oye, ¿tú por qué crees en el infierno? Bueno, porque Dios castiga a los que son malos. Pero un Dios de amor, ¿cómo manda gente al infierno? Y ya el hermano está temblando. Ay, sí, pero si Dios es amor, ¿por qué manda gente al infierno? ¿Cómo así? Y si el Estado es un Estado social de derecho, ¿por qué manda gente a la cárcel? Porque alguien tiene que pagar por los delitos. Y yo puedo ir a la palabra y decir, sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios justo, recto en sus caminos, y que no va a dejar por inocente al que es culpable. Donde dice, bueno, Éxodo capítulo 20, después de los 10 mandamientos, yo visito la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación, y yo no voy a dejar por inocente al que es culpable. No, sí, no, y también dice acá, por acá en Nahum dice que Dios es vengador. No, pero que sí, también dice por acá en hebreo que Dios es fuego consumidor. Le voy sustentando parte. ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Por qué mi fe puede sostenerse sin tambalear? Porque estoy asido de la palabra. Mateo capítulo 3, Satanás diciéndole, bueno, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Oh, Satanás, buen punto. Yo puedo hacer eso. Yo no solamente puedo convertir las piedras en pan, yo creé las piedras. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Está bien, Jesús, está bien. Bueno, te voy a llevar aquí a este edificio súper alto. Lo montan al Coltejer, lo montan al edificio Colpatria. Mira, ve, Rusia, Estados Unidos, China, Inglaterra, Colombia. Todos estos reinos te voy a dar si tú postrado me adorares. Bueno, Satanás, no sé si tú lo sabes, pero yo creé todo el universo. Yo soy Dios. Me interesa ser... Pues yo ya soy dueño de esto, pero te la voy a pasar. Sin embargo, quiero dejarte claro algo. La palabra del Señor dice, al Señor servirás y a Él solo vas a adorar. Bueno, te me estás metiendo con la palabra. Listo, mira, ve. Uno de los salmos dice que si tú te lanzas allá, Dios va a enviar ángeles a rescatarte. Eso es lo que dice el texto aquí. Así es que lánzate y pruébalo porque eso lo dice la Biblia. Entonces Jesús le dice, eres un pésimo exégeta, eres un pésimo intérprete. Porque escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dejó. Las falsas profecías, muchos sueños y muchas de estas cosas pueden ser aparentemente, superficialmente divinas. Como lo hizo Satanás con Jesús cuando le citó
Creo que fue el Salmo 91. Pero Jesús le hizo un reenfoque. Le digo, sí, eso dice, pero hay que leer el contexto del texto, Satanás. Y te estás olvidando que a Dios no se le puede tentar. ¿Te acuerdas? O sea, que Dios te protege, sí, pero no es como que, ay, allá hay unos pandilleros dándose machete, pues yo voy a pasar por ahí porque el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Te metes allá y te vuela en la cabeza. Yo no puedo estar tentado porque el otro texto me está diciendo, hey, no tientes al Señor. Yo no debo buscar lo que no se me ha perdido. Y Jesús le enseña, ¿por qué? Cada tentación, cada dardo. La Escritura. Pregúntenme, amados hermanos, ¿cuál es la mayor falencia de la iglesia hoy en día? Ignorar por completo la palabra. Un autor mencionaba, y eso lo vamos a ver probablemente el próximo domingo cuando veamos un poco de los falsos profetas. Dice que ante los falsos profetas mucha gente se va a amontonar porque tienen comezón de oír. Recuerden el texto que acabamos de leer, ¿cierto? Profetízanos lo que nos gusta. Él decía, pareciera ser que el oído de ellos, y eso es un juicio adelantado, Dios les da a esos profetas para que ellos desde ya no crean a la verdad. Y cuando uno les va a decir, pero es que la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que te dicen a ti? Claro, porque es que Dios dice que esta gente no iba a escuchar a los profetas, se está cumpliendo lo que la Biblia decía. Ignoran, no hay poder humano que les haga convencer de que vuelvan a la Escritura. ¿Y por qué? Porque ya su oído está embotado. Su corazón está endurecido. Porque todo el tiempo están diciendo, no, Señor, yo quiero que me prediquen de prosperidad, de casa, de carro, de salud, de éxito, de nuevos empleos, de cosas grandes. ¿A cuánto no nos han profetizado? Este es tu año. Todos los años son los años. Este es el año de la cosecha, este es el año del no sé qué, de no sé qué. Todos los años son el año de lo que sea. Exactamente lo mismo. Hermano, porque es que eso no es del año y de la cosa. Es de ser fiel al Señor y a lo que Él ha dicho. En tercer lugar, hermanos, ¿cuál es el carácter canónico de los profetas? La palabra canon significa regla. Se puede traducir también como estándar o la medida sobre la cual algo se rige. Por ejemplo, ustedes han visto cuando los oficiales tiran el muro. Hay algo que llama plomada. Eso es como un trompo y una cosa. Bueno, tiran eso y sobre esa regla ellos revisan si ese muro está derecho o no. Pudiéramos decir, ese es el canon de esa pared. Si la pared se mueve a la izquierda o a la derecha de esa regla, lo que está mal no es la regla, es la pared. Esa pared hay que tumbarla y volverla a construir. Muy bien, cuando hablamos del canon cristiano, el canon de la palabra, estamos diciendo que la Biblia es la regla, la norma sobre la cual todo se debe regir. Todo. Esta Biblia está compuesta por 66 libros, 39 de los cuales hacen parte del Antiguo Testamento. El canon cristiano, podemos definir, es la lista oficial de los libros que se determinaron como inspirados por Dios y con autoridad para la iglesia. ¿Por qué fueron inspirados por Dios? Porque fueron las palabras que Dios habló. ¿Qué está escrito en el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías? Lo que Dios habló a través de sus profetas y de Moisés. ¿Qué significa eso, hermanos? Que cuando el profeta hablaba, Dios hablaba, y eso que Dios habló, lo que Dios quiso que se quedara para nosotros está aquí. En ese sentido, yo pudiera decir que en este tiempo sí hay profecía. ¿En qué sentido? Cuando yo hablo Isaías, ahí hay profecía. Ay, eso rima y todo. En Jeremías hay profecía. En Malaquías hay profecía. Yo quiero una palabra profética, yo hablo la Biblia en un profeta
y leo la palabra profética. Sobre esto que ya Dios reveló, todo lo demás se debe regir, todo lo demás se debe alinear. En primer lugar, entonces, el Antiguo Testamento es el canon cerrado antes de Cristo. Si usted busque, por favor, Mateo, el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1, si usted tiene una Biblia normalita, antes de Mateo capítulo 1 usted va a encontrar una página en blanco. Bueno, atrasito de esa página en blanco está el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Desde Malaquías hasta Mateo hay un periodo de tiempo aproximado de 400 años. A ese periodo se le conoce como los 400 años de silencio. El pueblo de Israel sabía perfectamente que durante ese tiempo no se levantó ningún profeta. No había profeta en Israel. ¿Por qué? Porque no habían personas que habían sido designadas por Dios, no habían sido personas en las cuales Dios había puesto su palabra, hasta que llegó Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se levanta como profeta porque Dios lo levanta. Y empieza a predicar, a preparar el camino de quien había de venir, de Cristo. Y eso estaba también profetizado en Malaquías. He aquí, yo voy a enviar a mi siervo Elías a preparar el camino del Señor. Y ese es Juan el Bautista. Cuando viene en la primera venida de Cristo, Jesús y sus apóstoles se refieren al Antiguo Testamento como la ley y los profetas y los citan como la autoridad. Ya les cité Mateo capítulo 3. La escritura dice, la ley dice, también está escrito en la ley. Miremos algunos textos. Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesús dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. ¿A qué está citando? Al Antiguo Testamento. Mateo capítulo 7, versículo 12. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, en ese contexto, Jesús dice, se resume en esto. Hagan ustedes por las personas lo que a ustedes les gustaría que hicieran por ustedes. Mateo capítulo 11, versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Hasta dónde? Hasta Juan el Bautista. De hecho, más adelante Jesús va a decir, Juan el Bautista fue el último de los profetas. Eso lo vamos a ver más adelante. Juan capítulo 1, verso 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. ¿A quién está citando él? A Moisés y a los profetas. Hechos capítulo 13, verso 15. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Después de leer, ¿qué cosa? La ley y los profetas. Para ellos la ley y los profetas era su autoridad. Hechos capítulo 24, versículo 14. Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Otra vez, él está presentando una defensa y dice, lo que ustedes llaman secta es lo que yo creo de Dios que está escrito en la ley y los profetas. Está citando la palabra. Hechos capítulo 28, versículo 23, y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Cuál era la Biblia del apóstol Pablo? La ley y los profetas. Siendo Pablo un apóstol, siendo Pablo una persona con la capacidad de hacer señales, prodigios y milagros, la persuasión, aquello que él usaba para persuadir a las personas del reino de los cielos, era la palabra, que para ese momento era la ley y los profetas. Nosotros no persuadimos a las personas a creer por la bulla y la algarabía y el espectáculo público de milagros, señales y prodigios. Lo hacemos a través de la palabra.
Y ese texto lo vamos a estudiar el próximo domingo. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Ellos dos mueren. Y el rico en el infierno le dice a Abraham, oye, ¿por qué no resucitas a Lázaro? Y él va y le predica a mi familia. Y Abraham le dice, a la ley, a Moisés y a los profetas tienen que a ellos los oiga. ¿Y sabe qué le dice el rico? No, señor, estás equivocado, Abraham. O sea, el que está en el infierno le está diciendo al que está en el cielo que está equivocado, que está hablando mentira. No, Abraham, es que si Lázaro resucita, esa gente se va a convertir porque es un muerto resucitado. Y Abraham le dice, mira, ve, si no creen a la ley ni a los profetas, ni aunque un muerto se resucite, van a arrepentirse. Los milagros no producen fe. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Romanos capítulo 1 dice, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Así tenemos la palabra profética más segura, la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es los profetas los que hablan de parte de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que ellos fueron inspirados, lo que ellos dijeron, fue escrito aquí. ¿Y qué dice Pedro? Esta es la palabra profética más segura. Y nosotros hacemos bien en prestarle a ella atención, como cuando se va la energía y tenemos que prender una vela. Y vemos a la vela que alumbra en un lugar oscuro. Es la palabra la que es lámpara a nuestros pies, no nuestros sueños, ni nuestras visiones, ni nuestras cosas. Es la palabra. Y yo sé que pueden haber algunas preguntas ahí. Recuerden que el próximo domingo vamos a continuar, pero el ministerio profético, hermanos, está aquí. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que memorizar la palabra. Y Pedro dice que esto es lo más seguro que tenemos hoy. Usted puede obedecer esta palabra con los ojos cerrados. Todos estos escritos, hermanos, todos estos libros del Antiguo Testamento, recuerden que hoy estamos enfatizando el Antiguo Testamento, fueron escritos por profetas y por Moisés. Hay un texto que probablemente ubica un tercer bloque de la Escritura y es Lucas 24:44. Jesús dice, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero noten ustedes que aunque mencionan los salmos como un tercer bloque, dice el texto que esto es que se cumpliera lo que sobre mí estaba escrito. Y lo que sobre Cristo estaba escrito es también profecía. Muchos de los salmos fueron de tinte profético, son proféticos, sobre todo en relación a Cristo y su obra, y su ministerio, y su redención. Son personas inspiradas por Dios. Mis amados hermanos, esto que vimos hoy va a ser parte del fundamento, porque recuerden que esto de los profetas lo voy a dividir en dos, de lo que vamos a ver la próxima semana. Va a haber un domingo sobre que vamos a resolver la pregunta, porque probablemente usted dice, bueno, pastor, ¿los profetas hoy qué están o no están? Tranquilo, tranquilo. Vamos avanzando poco a poco. Yo quiero que usted tenga esto y primero vaya meditando en esto. ¿Quién es un profeta? ¿Qué habla un profeta? ¿Qué tiene que hablar?
¿Cuáles son los requisitos del profeta? ¿Cómo yo evalúo si un profeta es verdadero, es genuino o no? ¿Cuál es la función de la palabra? ¿Qué es lo que ellos dicen? Y es en esta medida que usted va a poder afianzar su fe. Y mis hermanos, ojalá yo les pudiera transmitir el deseo de que ustedes y yo nos arraiguemos como esos árboles al lado de esos ríos impetuosos, que eso se puede inundar lo que sea y eso está ahí como un roble en la palabra. En la palabra. Oremos. Oh Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Padre, las personas que hoy quizá nos visitan por primera vez, que ellos hayan hoy escuchado tu palabra y que les podamos servir, oh Dios, mostrándoles que aunque no somos mejores que nadie, somos una mejor iglesia que nadie, Señor, nos preocupamos y temblamos ante tu palabra. Señor, es ella la que reina y debe reinar en este púlpito, en esta iglesia y en nuestros corazones. Ahora yo oro, oh Dios, para que las personas que hoy nos visitan, hoy se vayan para su casa, Señor, con el deseo, la motivación, el impulso de tu Espíritu, oh Dios, para que su corazón a partir de hoy, Señor, y cada vez más se centre en el texto bíblico, que es tu palabra profética más segura. A esta iglesia, mi Señor, yo te ruego que tú cada día la fundamentes, la arraigues, Señor, la profundices, oh Dios, en tus escrituras. Tu palabra gobierne sus decisiones familiares. Tu palabra gobierne sus decisiones laborales. Tu palabra gobierne sus decisiones matrimoniales. Tu palabra gobierne sus decisiones financieras. La palabra gobierne sus decisiones vocacionales. La palabra gobierne, oh Dios, cómo ellos van a resolver los conflictos que a diario enfrentan, oh Dios, en la comunión y en la relación con otras personas. Tu palabra sea su antorcha, oh Dios, la roca firme sobre la cual ellos escuchen supuestas visiones, supuestas profecías. Que si alguna de ellas, por muy espectacular, por muy extraordinario que sea el milagro, si alguna palabra de esas que ellos escuchan, Señor, los aleja de la sincera devoción a Cristo, como dice Gálatas capítulo 1, sea anatema, oh Dios, sea maldito, y puedan ellos rechazar esa palabra sin temor, sin vacilación, Señor, porque están sobreedificados en las enseñanzas de tu palabra. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido oidores olvidadizos, cuando ignoramos tu testimonio, ignoramos tu consejo y lo reemplazamos por nuestra intuición, por nuestro sentir, por nuestra opinión. Padre, perdónanos. Haz de tu palabra la máxima autoridad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.